Hola, buenas noches. ¿Todos me escuchan? ¿Sí? Buenas noches, doctora Natania. Sí, todo ok. Bien, iniciemos, por favor. Gracias. Ok, vamos a iniciar entonces. Muy buenas noches con todos. Una vez más, muchas gracias por la invitación y por poder llevar a cabo esta sesión, que es el divorcio y sus procesos. Como ya habíamos estado hablando en la clase anterior sobre el matrimonio, habíamos dicho que la Constitución Política de 1979 había protegido de manera exhaustiva la figura de la familia. La había protegido con distintas herramientas normativas, pero había ligado la familia con el matrimonio. Es decir, ellos pensaban que si no había matrimonio, entonces no podían proteger la familia. Es por eso que solamente se protegían los vínculos matrimoniales, porque decían en la Constitución de 1979 que solamente podría haber una familia si es que estaba dentro de un matrimonio. Pero este concepto cambió en la Constitución Política actual, en la Constitución Política de 1993, porque esta Constitución no solamente va a recoger a la familia, va a recoger el matrimonio dentro de la familia, sino que se va a dar cuenta que hay distintas clases de familias y muchas de ellas no están dentro o no están enmarcadas dentro de un matrimonio y por tanto igual merecen la protección del Estado. Entonces, habíamos dicho que el matrimonio era un vínculo muy importante, el cual el Estado le da primordial protección. ¿Por qué? Porque dentro del matrimonio vamos a encontrar al niño, a las personas vulnerables, ¿no? Entonces, por eso que el Estado le da mayor protección a este grupo reducido que es el matrimonio. Pero ¿por qué comenzamos a hablar del matrimonio si el día de hoy vamos a hablar del divorcio y sus procesos? Por eso, justamente, porque el Estado hasta ahora tiene una función proteccionista sobre el matrimonio, pero ahora lo que vemos dentro de la Constitución de 1993 es que el Estado no solamente va a proteger, sino que va a promover el matrimonio, porque lo único que va a proteger es a la familia. Al matrimonio ya no, solo a la familia. ¿Por qué? Porque la familia es el vínculo principal, ¿no? Pero el matrimonio lo único que va a hacer a esta figura institucional, lo único que va a hacer es promoverlo, es decir, crear distintos mecanismos para que las personas en vez de seguir en una convivencia, puedan optar por casarse. Eso es lo que va a hacer el Estado actualmente. Y eso es lo que hace. Tanto así que es muy fácil casarse porque los requisitos son bastante genéricos. Y es más, cuando tú no cumples con uno de los requisitos, como habíamos visto en la sesión pasada, tú eras fácilmente de que lo pudieras subsanar. ¿Por qué? Porque no era anulable. No era, el matrimonio no es factible la anulación. Solamente si nos encontramos en un requisito de, no sé, porque ya se haya casado anteriormente, solamente en esos casos es que el matrimonio se anula. Sin embargo, en los demás casos, no. El matrimonio puede ser subsanable, si los requisitos de fondo pueden ser subsanables. ¿Por qué? Porque el Estado protege el matrimonio. Y como el Estado promueve y protege a la familia, cuando hablamos de divorcio, el Estado también puede intervenir. ¿Por qué? Porque va a ser fácil casarse, pero va a ser muy difícil divorciarse. Porque cada vez que tú vas a querer divorciarse, va a intervenir el Estado en forma del Ministerio Público. Esto estamos hablando cuando estamos en un proceso judicial propiamente dicho. Cuando hablamos de divorcios de mutuo acuerdo, no va a intervenir ninguno de ellos. Pero cuando hablamos de divorcios por causales, ahí sí va a estar el Estado presente como el Ministerio Público. Entonces, el día de hoy vamos a hablar sobre el divorcio y los procesos que tienen. Muchas veces pensamos que la nulidad del matrimonio es un divorcio, pero no. Si hay nulidad del matrimonio es porque nunca existió el vínculo conyugal. Entonces, no estamos hablando de un matrimonio, ya que ese vínculo jamás existió. La separación matrimonial, solamente la separación, es decir, si mi esposo y yo nos casamos y a los 2 años nos separamos y ya no vivimos juntos. No nos hemos divorciado, no hay una resolución, no hay un acta conciliatoria, ni tampoco hay un acta notarial ni municipal sobre nuestro divorcio. Entonces, solamente él se ha ido a vivir a otra casa y yo sigo en la casa conyugal. Ahí no estamos hablando tampoco de divorcio, estamos solamente hablando de separación matrimonial y eso no rompe el vínculo matrimonial, es decir, que de aquí a 3 años desde que él ya se fue de la casa, desde que
cónyuge se fue de la casa conyugal, se muere, yo sigo teniendo los mismos beneficios como esposa para con él y él para conmigo. ¿Por qué? Porque el vínculo matrimonial no se ha roto, el vínculo matrimonial sigue existiendo. Solamente en el divorcio es que el vínculo matrimonial se va a disolver, se va a romper. Solamente en el divorcio. ¿Cuándo voy a tener un divorcio? Cuando tenga una resolución firme o cuando tenga una resolución notarial o, o municipal, donde aprueben el divorcio. Solamente ahí va a haber el vínculo, se va a romper el vínculo conyugal que ya había existido con el matrimonio, y solamente ahí el matrimonio deja de tener sus efectos, ya sea sus efectos para con la cónyuge de manera hereditaria o sus efectos también de manera intervivos, porque ya no voy a tener que pasarle alimentos, ya no voy a tener que cumplir con las obligaciones que el matrimonio tiene, ¿no? Entonces, para poder tener una definición de lo que es el divorcio, vamos a decir que el divorcio consiste en la disolución definitiva del vínculo matrimonial, declarada jurídicamente al haber incurrido en alguna de las causales previstas por ley, poniendo fin a los deberes conyugales y a las sociedades gananciales si es que los cónyuges optaron por dicho régimen patrimonial. Esta definición se asentó en la casación 2239 del 2001 en la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema de Justicia del Perú el 31 de enero del 2003. Es decir, que el divorcio va a poner fin al vínculo matrimonial y a los deberes conyugales y a las sociedades gananciales si es que se hubieran casado bajo ese régimen, ¿verdad? Pero ¿cuáles son los deberes conyugales a los que supuestamente el divorcio va a poner fin? ¿Cuáles serían estos deberes conyugales entonces? Uno, obligación comunes de los cónyuges. ¿Cuáles son las obligaciones comunes de los cónyuges? Obligación de prestar alimentos, obligación de educar a los hijos. El otro deber es el deber de fidelidad y asistencia. El deber de fidelidad, como su mismo nombre lo dice, y el deber de asistencia, es decir, que cada vez que el cónyuge esté en estado de necesidad, en estado de enfermedad, va a ser la otra parte la que lo va a ayudar, ¿no? Ese es el deber de asistencia que tienen los matrimonios. El deber de cohabitación, es decir, el deber de vivir juntos. Esa es la cohabitación. También hay un deber dentro del matrimonio que es el de cohabitar, el de vivir juntos. No es que, como ahora los matrimonios modernos, ¿no? Bueno, yo vivo por mi parte y nos unimos solamente el fin de semana. No, hay un deber de cohabitación. Luego también tenemos el deber de igualdad en el hogar, la obligación unilateral de sostener la familia, representación de las sociedades conyugales, libertad de trabajo de los cónyuges, representación unilateral de las sociedades civiles. Entonces, todos estos deberes y derechos encierran el matrimonio, pero con el divorcio, cada uno de estos derechos y de estos deberes se da por concluido, se da por extinto. Es decir, el cónyuge ya no tiene el deber ni de asistencia, ni de fidelidad, ni de cohabitación, ni de mutuo, ni de obligaciones mutuas de los cónyuges como prestar alimentos o la crianza de los hijos. ¿Por qué? Porque esto se ha roto. Por ejemplo, respecto a la obligación de educar a los hijos, ya no tienen una obligación unida, sino por separado, porque ese vínculo se ha roto. Y luego cuando hablamos que también el divorcio pone fin a las sociedades conyugales, si es que así lo hubieran pactado dentro del matrimonio, estamos hablando de poner fin y hacer la separación de patrimonio. Es decir, cómo yo liquido mi sociedad conyugal separando mi patrimonio. Fin de la separación del patrimonio, fin del régimen patrimonial. Cada uno pone cuáles serán los bienes de las sociedades conyugales y bajo una conciliación o bajo una sentencia nos van a decir cuáles de los cónyuges se van a quedar con distintos bienes que han formado dentro de la sociedad conyugal. Dentro de estos bienes, obviamente, no entran los bienes que se han dado por herencia, ni los bienes que se han dado por donación a título único, no como de sociedad conyugal, sino como en este caso Natalia Sánchez. Entonces, dentro de los bienes de sociedades conyugales, no entrarían estos bienes patrimoniales. Luego también vamos a hacernos una pregunta, ¿no? ¿El divorcio como remedio o el divorcio como solución? Hay dos tipos de sistemas
que imperan universalmente sobre el divorcio. Uno que es el divorcio como sanción y uno que es el divorcio como remedio. La diferencia sustancial entre ambos reside en que el divorcio sanción es el que se va a originar para sancionar como causa de un conflicto, mientras que el divorcio remedio se entiende que el conflicto en sí mismo es la causa del divorcio, sin que interesen las causas o los responsables del conflicto. En este caso, en el divorcio sanción, uno de los cónyuges ha cometido un acto culposo que se encuentra previsto dentro de la normativa. En cambio, en el divorcio de remedio, son los propios cónyuges quienes de mutuo acuerdo deciden que no pueden continuar más con la relación, sin indicar una causa específica, pudiendo invocarse una causa genérica sin haber actuado la culpa ahí, ¿no? El divorcio sancionador se le denomina también objetivo o de culpa de uno de los cónyuges. En tanto, el divorcio remedio o de causal objetiva se sustenta en la ruptura de la vida matrimonial, es decir, la ruptura de algunos de los requisitos o de las obligaciones y deberes que se ha dado dentro del matrimonio, que se verifica a través del acuerdo de los cónyuges para su conclusión y por serse efectivo de la convivencia durante un lapso de tiempo o por causas genéricas que impidan la convivencia, a la que se denomina divorcio o quiebre. Las causales de divorcio en nuestro Código Civil son en su mayoría subjetivas, es decir, divorcio de sanción, ¿no? Porque una de las partes ha actuado con dolo. Entonces, ahí nuestro Código Civil enumera las causales por las cuales podría darse esto. Y eso lo encontramos en el artículo 333 y las causales enumeradas van desde el 1 hasta el 10. Esto es por la culpa de uno de los cónyuges, en su minoría objetiva, el artículo 332, las causales 11 y 12. Es decir, sin culpa de las partes por mutuo acuerdo o causal de tipo genérica. Entonces vamos a ver la primera, el divorcio sanción, o también denominado subjetivo, que tienen distintas causales. Por ejemplo, una de las causales es el adulterio, que es una de las más comunes, pero a pesar de ser una de las más comunes, es una de las que menos se pueda demostrar, ya que según nuestro ordenamiento jurídico, esta causal solamente se puede demostrar con un hijo extramatrimonial. Entonces tenemos el adulterio, tenemos la violencia física o psicológica. Disculpen, tenemos el adulterio, la violencia físico-psicológica, atentado contra la vida, injurias graves, abandono injustificado de la casa conyugal, conducta deshonrosa, uso de drogas, alucinógenas o sustancias que pueden generar toxicomanía, enfermedades graves de transmisión sexual, homosexualidad, condena por delito doloso, pena privativa de la libertad mayor de 2 años, imposibilidad de hacer la vida en común y separación de hecho. Esas son más o menos las causales que tenemos dentro de nuestro Código Civil vigente. Como hemos dicho, las causales podrían ser, ahora vamos a ver un poco más de las causales, el proceso y ante qué juez lo puedo hacer. Como preámbulo, nosotros habíamos dicho que el Estado, nuestra Carta Magna, reconoce el matrimonio y lo promueve, pero esta Carta Magna también hace algo muy importante, que es proteger a la familia. Y para la protección adecuada de la familia, entonces, es que tienen distintos pasos el divorcio y es muchísimo más largo porque lo que busca el Estado es que tal vez si pueden ser conflictos que se puedan solucionar con el proceso del tiempo, darle a la persona la mayor cantidad de tiempo como para que lo pueda pensar mejor y así no se puedan divorciar. Es por eso que este proceso de familia no se da como un proceso de ejecución o un proceso rápido, sino que se da por vía ordinaria, es decir, la vía más larga, la vía de conocimiento. Es una de las vías más largas que demoran dentro de nuestro proceso judicial, dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Pero ¿y por qué se da
por esa vía. ¿Sí? ¿Por qué ustedes creen? Por lo mismo que acabo de decir, ¿no? Porque el Estado quiere proteger de todas maneras a la familia y es por eso que se da por la vía de conocimiento del divorcio. ¿Para qué? Para poderle dar chance a las personas de que lo puedan pensar y tal vez puedan solucionar sus problemas antes de que salga el divorcio. Entonces vemos que las causales son las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges, el grave incumplimiento de los deberes que la ley les impone, los ultrajes, el trato cruel, el maltrato, la embriaguez habitual, el uso habitual de sustancias alucinógenas, todo tipo de enfermedades y anomalías graves que pueden hacer poner en peligro la salud mental o física del cónyuge, toda conducta tendiente a corromper o pervertir al otro. El proceso, cuando uno de los esposos quiere divorciarse, puede presentar la demanda ante el juez de familia. Hay que hacerlo a través de un abogado y el divorcio solo podrá ser demandado por el esposo que no haya dado lugar a las causales de divorcio. Es decir, si el esposo que sacó la vuelta quiere divorciarse, no se puede. Solamente va a poder poner esa demanda esa demanda de divorcio a aquel esposo que no haya incurrido en ninguna de las causales. ¿Por qué? Porque nuevamente entramos a la etapa proteccionista o protectora del Estado. ¿Por qué? Porque no depende de una de las partes nada más, sino que depende de la parte que lo haya hecho bien. Si la parte que lo ha hecho bien, que se ha esforzado por seguir con el matrimonio, no quiere seguir porque le ha sido infiel o porque le han faltado de respeto, porque está preso una de las partes, entonces ahí el Estado dice, ok, yo te voy a conceder a ti. Sin embargo, a la otra parte, que no ha cumplido con los deberes matrimoniales, no las van a premiar, sino que más bien van a tener que esperar para que la otra parte, el cónyuge que haya hecho y haya cumplido los deberes conyugales, pueda aceptar si viene el divorcio o no. Entonces, el juez puede ordenar la residencia separada de los esposos, también puede fijar provisionalmente la custodia de los niños, si es que lo tuvieran, el cuidado de alimentos también de cada uno de ellos y quitar la patria potestad. No siempre la patria potestad, como ya lo habíamos hablado en la primera sesión, va a tener que recaer sobre la madre, solamente si hablamos de niños menores de 3 años, ¿verdad? Pero después no siempre va a recaer sobre la madre, también puede recaer sobre el padre. Derechos. Cuando hay un hijo, ambos esposos tienen la misma responsabilidad. Las personas que dio lugar al divorcio tendrán derecho a pedir al culpable del mismo una cuota alimentaria. Luego de que se declare el fin del matrimonio, se realizará la liquidación de la sociedad conyugal. A cada parte le corresponde la mitad de los bienes. Ahora tenemos otro tipo de divorcio. Ya hemos hablado del divorcio por causal, pero ahora tenemos el divorcio por separación convencional. ¿Cuáles son los requisitos para este divorcio? Este es uno de los divorcios eh, por mutuo acuerdo, también conocido por mutuo acuerdo, uno de los divorcios más rápidos, más sencillos, y en muchos casos, muchos de los doctrinarios dijeron que esta clase de divorcio en realidad estaba atentando contra el deber de protección que tiene el Estado. ¿Por qué? Porque es un divorcio bastante sencillo que uno de los requisitos nada más es que hayan pasado más de 2 años de celebración del matrimonio. Entonces, si en 2 años de celebración del matrimonio te diste cuenta que no iba el matrimonio y a pesar de no tener ningún tipo de causal que tal vez pudiera ser relevante, solamente porque hay incompatibilidad de caracteres, te puedes divorciar. Entonces, los requisitos para este procedimiento de separación convencional, porque el divorcio ulterior, que es como se le conoce así, el divorcio ulterior o separación de mutuo acuerdo, tiene que comenzar con un procedimiento de separación convencional. Primero es la separación convencional, después de un tiempo, después de haber dictado la separación convencional y haber pasado un tiempo prudencial, se dicta recién el divorcio. Entonces, vamos a ver cuáles son los requisitos para esa separación convencional.
deben haber transcurrido como mínimo 2 años desde la celebración del matrimonio, no tener hijos menores de edad o de tenerlos, contar con una sentencia judicial firme o un acta de conciliación emitida conforme a la ley 26872, ley de conciliación y su reglamento. Respecto del régimen de la patria potestad, alimentos, tenencia y visita de cada uno de los menores. Es decir, yo tengo hijos menores, no puedo ir a hacer una separación convencional si primero no he marcado cuáles son los deberes y las obligaciones del otro cónyuge con respecto a los hijos que tenemos en común. No puedo hacer eso. Primero tengo que cumplir con ordenar cómo es que vamos a quedar con los hijos, cómo es que vamos a quedar con las obligaciones y los deberes frente a nuestros niños, y luego recién de eso puedo comenzar a tramitar la separación convencional. Otro requisito es no tener hijos mayores con incapacidad o de tenerlos igual, contar con una sentencia firme o con acta de conciliación que pueda recoger el régimen de ejercicio de curatela, porque ya no estamos hablando de patria potestad ni de tutela, porque no son menores de edad, sino que son mayores de edad con impedimento o con incapacidad. Entonces estamos hablando de la curatela, estamos hablando de alimentos y visitas de los hijos mayores con incapacidad. Y el cuarto es carecer de bienes sujetos a régimen de sociedades gananciales, o si hubiera contado con una escritura pública inscrita en los registros públicos la suscripción de la liquidación del régimen patrimonial. Es decir, si estamos dentro de sociedades de gananciales y no por el régimen de patrimonio separado, tenemos que hacer la liquidación de eso, inscribirlo en todos los registros públicos y listo. Es decir, primero, tengo que ordenar los deberes y obligaciones que tengo con mis hijos, tengo que liquidar las sociedades o el régimen patrimonial de las sociedades gananciales. Eso tenemos que hacerlo y se hace con una escritura pública y luego se inscribe bajo los registros públicos, y de recién después de eso yo puedo ingresar mi solicitud de separación convencional. Documentos que debo de adjuntar a la solicitud de separación convencional. Primer documento, copia simple y legible del documento de identidad de ambos cónyuges. Copia certificada del acta o partida de matrimonio expedida dentro de los 3 meses anteriores de la fecha de presentación de la solicitud. Declaración jurada con firma, huella digital de cada uno de los cónyuges de no tener hijos menores o hijos mayores con incapacidad si fuera el caso. Copia certificada del acta y partida de nacimiento expedida dentro de los 3 meses anteriores de la fecha de presentación de la solicitud de los hijos menores de edad, si es que los hubiera. Copia certificada de la sentencia judicial firme o el acta de conciliación respecto al ejercicio de la patria potestad, alimentos, tenencias, visitas de los hijos menores de edad, si es que lo hubiera, y también la copia certificada de la sentencia judicial o acta de conciliación respecto al ejercicio de la curatela, alimentos y visitas de los hijos si es que lo hubiera mayores de edad con incapacidad. Copia certificada de la sentencia judicial firme que declara la interdicción de los hijos mayores con incapacidad y el nombre del curador. Testimonio de escritura pública, inscrita ante los registros públicos de separación de patrimonio o declaración jurada con la firma o impresión de la huella digital de cada uno de los cónyuges, de carecer o de tener todavía el régimen de sociedades gananciales. Testimonio de la escritura pública inscrita en los registros públicos de la suscripción y liquidación del régimen patrimonial, declaración jurada del último domicilio conyugal de sede de caso y la suscripción de ambos cónyuges de esta declaración jurada. Documentos que acrediten el pago de la tasa correspondiente al procedimiento de separación convencional, que varía según las notarías o varía según las municipalidades donde la vayan a hacer. Accesión por representante. Cuando haces esta solicitud mediante un representante, las partes intervinientes en el proceso de separación convencional y divorcio ulterior pueden actuar a través de representantes designados mediante poder otorgado por escritura pública e inscritos en registros públicos con indicación específica de actuaciones para las que se encuentran autorizadas. Se adjunta el testimonio y la ficha de inscripción. Ambas partes pueden tener el mismo representante, ya que se trata de un procedimiento por principio de común acuerdo y no sujeto a controversias. Es decir, que se trata de un principio de un procedimiento donde no hay litis. Entonces, si no hay litis,
no hay ningún problema de que ambos puedan tener los mismos representantes. Pero siempre esta representación tiene que ser otorgada mediante escritura pública y inscrito en los registros públicos, ¿no? Solamente así se puede acreditar el poder que se está delegando. Ahora vamos a hablar del procedimiento de separación convencional. Una vez recibida, ¿cuál será este procedimiento? Que es bastante fácil, bastante sencillo en realidad, y es una vez recibida la solicitud, la autoridad municipal va a verificar el cumplimiento de cada uno de los requisitos que ya hemos mencionado en las diapositivas anteriores, establecidos en la normativa vigente. En este caso, puede ser dependiendo del lugar donde se hayan casado, ¿no? Esta revisión se debe realizar a través de la Gerencia de Asesoría Legal y los registros civiles. Una vez realizada la verificación de los requisitos previstos en la normativa, la autoridad municipal debe convocar audiencia única en un plazo de 15 días. Es decir, una vez ingresada su solicitud, tienen 15 días para poderlo citar a una audiencia única. Es única porque va a ser la única audiencia que va a haber durante todo ese procedimiento de separación. En el caso de algunos cónyuges, no asisten a la audiencia por causas previamente justificadas, la autoridad municipalidad convocará una nueva audiencia en el plazo no mayor de 15 días. Los plazos aquí son bastante cortos, si se han podido dar cuenta. Es decir, en un mes, a pesar de que no hayas ido a la primera audiencia, igual te pueden asignar otra fecha, pero dentro de ese mismo mes. No puede pasar más de 15 días. De haber nueva inasistencia a uno de los cónyuges, se declara concluido el procedimiento. Es decir, ¿por qué se declararía concluido el procedimiento? Porque se da cuenta la autoridad que en realidad no es de mutuo acuerdo, ¿no? Que ambas partes en realidad no lo quieren hacer, o que una de ellas se ha arrepentido porque no acude a la audiencia como debería de ser. Una vez que haya una sola de las partes que se haya arrepentido, a pesar de que ya haya firmado tal vez la solicitud, a pesar de que ya haya firmado o que ya hayan hecho el pago, y una de las partes se arrepiente, o si una de las partes les asegura de seguir ese procedimiento, concluye y listo, porque recordemos que ese procedimiento no tiene litis. Este procedimiento consiste en que ambas partes, ambos cónyuges, quieren separarse de mutuo acuerdo por causales que escapan de las que hemos mencionado anteriormente, ¿no? O que tal vez están inmersas, pero ambos no quieren, es un proceso judicial, sino que quieren ya terminar el vínculo matrimonial de mutuo acuerdo. Otro de los procedimientos es realizar la audiencia única. Es decir, si ya se llevó a cabo la audiencia única, la autoridad municipal debe emitir la resolución que declare la separación convencional en un plazo no mayor de 5 días hábiles. Es decir, 15 días ya pasaron desde que me dieron mi audiencia, tuve la audiencia y pasan 5 días más para que puedan tener una resolución en donde se declare la separación convencional. Hasta ahí van 20 días. En 20 días ya tengo la primera fase del divorcio, la primera fase y la principal, se podría decir, del divorcio, ¿no? Ahora el divorcio ulterior. Transcurrido 2 meses luego de emitida la resolución que declara la separación convencional, cualquiera de los cónyuges puede solicitar el divorcio ulterior, previa cancelación del derecho respectivo ascendiente. Bueno, esto es un costo que se ha puesto, pero en realidad varía dependiendo de las autoridades, como les había indicado, y de las municipalidades, ¿no? No hay un costo en realidad que la ley haya impuesto. La autoridad de la municipalidad debe emitir la respectiva resolución en un plazo no mayor de 15 días. Es decir, ustedes me preguntarán, ¿por qué ese proceso de separación convencional es tan rápido, es tan veloz, que se hace en 20 días, es que todo está bien, o máximo en 35 días? ¿Por qué entonces se demora tanto para que pueda salir mi resolución o para que yo pueda solicitar mi divorcio ulterior?
¿Por qué todavía se deben de demorar 2 meses más desde que yo he hecho mi solicitud de separación para que recién me puedan dar mi divorcio ulterior? Porque ahí vamos a ver que de todas maneras recoge un pedacito de lo que la Constitución nos habla sobre la protección de la familia. Porque a fin de que los cónyuges puedan pensar adecuadamente si es que están haciendo bien, si es que realmente quieren divorciarse, si es que están dando el paso adecuado para eso, es que le dan 2 meses como para que ellos lo puedan pensar, lo puedan meditar y si en esos 2 meses ellos no piden la separación convencional, entonces el proceso también habrá terminado ahí. No habrá divorcio, solamente habrá una resolución de separación convencional. Pero como habíamos dicho al inicio de las diapositivas, al inicio de esta exposición, la separación matrimonial no rompe el vínculo. Es decir, la separación que pueda dictarse hacia un notario o un encargado municipal o una autoridad municipal no rompe el vínculo matrimonial, no rompe el vínculo conyugal. ¿Por qué? Porque si no hay un divorcio mediante una resolución judicial o una resolución de municipal o una resolución vía notarial, entonces no puede haber una separación del vínculo conyugal. Entonces todos los efectos del matrimonio siguen surtiendo lo mismo, siguen estando vigentes. Por eso decimos que en la separación, en el divorcio ulterior, tienen que esperar todavía para solicitar este divorcio ulterior 2 meses. Después de 2 meses, recién yo puedo pedir o puedo solicitar el divorcio ulterior, ¿no? Ya sea ante la autoridad municipal o ante el notario. Muchas veces dicen, no, ante la autoridad municipal se demora un poco más, pero en realidad es menos oneroso que ir ante el notario, que en realidad tienen los mismos plazos, que son 2 meses. En 2 meses tienen los mismos plazos porque la ley así lo estipula. Tal vez lo que puede demorar un poco más es en la solicitud, en poner la audiencia única, porque si bien el plazo máximo es de 15 días para la audiencia única, que eso lo utiliza la municipalidad, porque tiene mucha carga, en una notaría lo puede hacer a los 2 días, al día siguiente de haber ingresado la solicitud, ¿no? Porque recordemos que es un plazo máximo, no un plazo mínimo. Entonces tiene máximo hasta 15 días para poder poner o poder llevarlos a la audiencia única, pero como mínimo puede ser desde el día siguiente de recibir la solicitud, y eso es lo que hace más ágil a la notaría. Pero esa es la única diferencia en realidad, la agilidad, porque la otra diferencia sería lo oneroso, que es en vía registral, en vía notarial y en vía municipal, ¿no? Porque en vía municipalidad, dentro de la municipalidad, es muchísimo menos oneroso, muchísimo menos que la tasa de lo que vas a pagar, ¿no? Entonces ya habíamos dicho que transcurrido estos 2 meses, recién de haberse declarado la separación convencional, cualquiera de los cónyuges pueden solicitar el divorcio ulterior, previa cancelación del derecho, ¿no? Que en los distintos lugares asciende a montos distintos también. La autoridad municipal debe de emitir la respectiva resolución en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Es decir, una vez que ya pasaron los 2 meses y me doy cuenta que ambos cónyuges quieren seguir con el divorcio, quieren seguir con esto, entonces dentro de los 15 días tiene que salir la resolución en donde se dicte que realmente ya hay un divorcio, que hay efectivamente una separación del vínculo conyugal, que ahí recién se ha roto el matrimonio. Solamente así se rompen los efectos que trae el matrimonio y se quedan en stand-by las obligaciones que cada uno de los cónyuges tenían para con el otro. Ahora bien, vamos a ver cómo se va a inscribir este divorcio. Emitida la resolución que declara el divorcio, la autoridad municipalidad, a solicitud de cualquiera de las partes, expide los correspondientes oficios dirigidos a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y al Registro Nacional de
identificación de estado civil, RENIEC, para la inscripción respectiva. Es decir, que aquí vemos la intervención de dos instituciones públicas. Es más, se podría decir de veces que el divorcio se ha emitido en vía municipal, ¿no? Por la autoridad municipal, porque si se ha hecho en vía notarial, va a ser el notario quien dirige estos oficios a la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos y al RENIEC. Pero si es la municipalidad, entonces ellos van a ser los encargados de dirigirlo ante la SUNAR, que más o menos se va a demorar un interín de 15 días a un mes para poder inscribirlos y que pueda salir sin ningún tipo de observación. Y bueno, al Registro Nacional de Estado Civil se le avisa, no precisamente porque vaya a emitir una resolución, René, sino para que ellos puedan hacer este cambio de estado civil y también puedan estar informados, ¿no? Las partes que solicitan la emisión del oficio deberá además cancelar el derecho de la expedición de las copias certificadas de la resolución emitida en el procedimiento de separación convencional y divorcio ulterior. Es decir, que aquí abarca, como hemos dicho, dos procedimientos. Aunque parezca algo tan fácil, en realidad encierran dos procedimientos que son cortos y son dinámicos, pero encierran dos procedimientos. Uno es separación convencional y el otro es el divorcio ulterior, o conocido como el divorcio de mutuo acuerdo. Entonces, una vez que ya se han tenido estas resoluciones, las copias certificadas se van a enviar a los distintos a las distintas instituciones del Estado, ¿no? Que habíamos mencionado, que eran los registros públicos y la RENIEC. Así como la copia certificada de la resolución de delegación de facultades al gerente municipal a emitir las mismas, de acuerdo al establecido en el TUPA de cada una de las municipalidades. Entonces, también la inscripción del divorcio es bastante fácil, es bastante dinámico y digerible. ¿Por qué? Porque solamente se tienen que derivar los oficios con las copias certificadas y los pagos correspondientes de cada una de ellas ante las autoridades. Y las autoridades lo único que van a hacer es registrarlas. Una vez que ya están registradas, nos vamos a considerar legalmente divorciados. Entonces, ¿estaré divorciada solamente con la separación convencional? No. Si tengo solo la separación convencional, solamente he hecho el primer paso. La mitad del tramo ya está hecho, pero tengo que solicitar el divorcio ulterior o de mutuo acuerdo para que recién pueda estar legalmente divorciada y que todos los efectos del matrimonio ya no surten así. Entonces, habíamos dicho algo muy claro durante esta exposición, ¿verdad? Que lo que se busca en realidad es salvaguardar a la familia. En un divorcio, obviamente, que el Estado no puede salvaguardar a la familia respecto a la unidad de esta, pero sí puede salvaguardar a la familia respecto a los derechos que trae consigo el poder separarse, es decir, derecho a visitas, derecho a alimentos, derecho de tutela y todos los que rodean a este tipo de derechos de patria potestad cuando estamos hablando de hijos menores de edad. Entonces, lo primero, como hemos podido ver, ya sea en el divorcio ulterior o en el divorcio por causal, o también conocido como el divorcio subjetivo, es primero salvaguardar los intereses de los integrantes de la familia, ya sea con el patrimonio, por eso que hay liquidación de las sociedades gananciales, hay liquidación de esta porque quiero salvaguardar el patrimonio que se ha creado dentro de la sociedad conyugal, pero también se va a salvaguardar lo que es intrínseco del niño, y esto es que el derecho a tener eh, a pasar tiempo con cada uno de los cónyuges, con cada uno de los padres, ya sea la mamá o el papá, y el derecho del alimento, que es algo primordial, que también lo recoge la Constitución Política del Perú. Entonces, cuando hablamos del divorcio, primero tenemos que darnos cuenta que la ley es tan sabia porque ya que no puede seguir protegiendo a la familia integral, ¿no? A la familia como un núcleo, y de esa familia se va a formar distintos tipos de familia, como habíamos visto en la clase pasada, que era la familia uniparental,
o queda la familia ensamblada, ¿no? Porque el divorcio es que nacen todos, o de la separación es que nacen todo este tipo de familias, el Estado no puede tal vez cuidar a la familia como núcleo, pero sí va a poder cuidar las obligaciones que se desprenden de esto, que es el derecho del alimento, y es más, que tiene una legislación y también tiene un procedimiento especial para lo que es el alimento de los niños y cuando es la omisión de estos alimentos. Así que el Estado está resguardando en este punto clave al alimentista, en realidad, y también está resguardando de manera eficaz el vínculo que debe de tener entre los padres, ¿no? El vínculo que se debe tener entre el hijo y el padre, porque a pesar de que uno de los padres haya estado en una de las causales que vemos aquí, a pesar de que haya estado en adulterio o en violencia físico, psicológica, atentando contra la vida de una de las partes o tenga una enfermedad de transmisión sexual. A pesar de eso, igual el Estado va a querer que una, no haya un quiebre mayor del padre con el niño, sino que es más, cuando hay violencia física en el matrimonio y por eso que hay separación, lo primero que va a hacer el Estado es tratar de ayudar a que eso se pueda revertir. ¿Por qué? Porque van y dan charlas, van y obligan a cada uno de los cónyuges a poder ir al psicólogo como parte de la sentencia de maltrato o violencia psicológica. Entonces, sí, lo que se quiere revertir. Obviamente que el Estado o el juez no le va a dar la tenencia, no le va a dar la patria potestad al padre golpeador, no le va a dar, pero tampoco no le va a restringir. No le va a decir, no, nunca más puedes ver al hijo porque tú golpeaste a su mamá o porque tú lo golpeaste tal vez en algún momento. No, sino que va a ser bastante sabio y lo que va a procurar es que el niño pueda estar protegido y en un ambiente seguro y protegido pueda seguir teniendo ese vínculo con el padre. Mientras que el padre obviamente está en un proceso de readaptación, ¿no? Porque si el padre no cumple también dentro de los términos de la sentencia de violencia familiar con el proceso de readaptación, entonces tampoco podría seguir con las visitas del niño. Entonces todo va de la mano, pero como vemos, el Estado siempre va a buscar proteger a la familia y siempre va a buscar primordialmente proteger al niño y los lazos que se puede crear, ya sea dentro de un matrimonio, fuera del matrimonio, cuando el matrimonio esté separado. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es el Estado en la figura patriarcal, ¿no? En la figura donde va a proteger al más necesitado, al más desvalido, por así decirlo, porque los niños en realidad son muy dependientes, ¿no? Y no se pueden valer por sí mismos. Entonces el Estado siempre va a buscar el proteger a eso. Entonces, podríamos decir que si bien el Estado ha tratado de proteger la familia y proteger el matrimonio como tal, por eso que podemos ver que el divorcio, en muchos casos, cuando vamos a un proceso judicial, se va por la vía ordinaria y es demasiado tedioso y es demasiado largo. Ahora ya comprendemos que es básicamente por esta visión que tiene el Estado, por esta visión que tiene el legislador de proteger. Pero actualmente, ya con este tipo de divorcio notarial, divorcio ulterior, el divorcio de común acuerdo, esta teoría de protección de la familia como tal se está desvaneciendo. ¿Por qué? Porque le están dando distintas alternativas a las personas. ¿Para qué? Para que puedan romper este vínculo matrimonial. Siempre y cuando, siempre va a ser eso, siempre y cuando cumplan con los requisitos que habíamos mencionado, ¿verdad? Siempre y cuando asimismo tengamos una sentencia o un acta de conciliación en términos bastante amplios sobre alimentos, sobre tenencias, sobre patria potestad y sobre el régimen de visitas. Es decir, siempre vamos a procurar eso, ya sea en la vía judicial como en la vía extrajudicial. Se va a procurar que primero esté a salvo los deberes y las obligaciones de los padres para con los hijos, para que después se pueda dar el divorcio.
Disculpen. Y decíamos, actualmente, estas herramientas se han creado para dar un giro a ese pensamiento que tal vez tenía el legislador de antaño, ¿no? Que el divorcio lo teníamos que proteger a diestra y siniestra, que tal vez es más, el matrimonio no podríamos cumplir con los requisitos esenciales y luego lo podríamos subsanar, pero sin embargo el divorcio sí tenía que cumplir con requisitos bastante fuertes, bastante inflexibles, para que después de ello recién se pueda dar la ruptura del vínculo matrimonial. Y esta teoría, en realidad, es una teoría postmoderna. Es una teoría que poco a poco va debilitando a la familia, que poco a poco va debilitando el matrimonio. Porque antes de tomar la decisión del matrimonio, tendríamos que, antes de tomar la decisión de casarnos, ¿verdad? Tendríamos que evaluarlo bien, pero lamentablemente vivimos en una sociedad donde las cosas son tan rápidas, donde las cosas son instantáneas, que no nos sentamos a pensar con qué personas queremos compartir el resto de nuestras vidas. Y es más, si es que tú tienes una alternativa de solución de controversias o de solución eh, a lo que no me gusta que estoy viviendo con mi pareja, y esa alternativa es el divorcio, y es el divorcio por mutuo acuerdo, entonces no me va a importar pensar bien si me caso o no, porque al final nos podemos divorciar y el divorcio sale en menos de 3 meses y listo, se acabó tú con tu vida y yo con mi vida, ¿no? Pero lo que no sabemos es que estamos creando esas clases de familias ensambladas que al final a los que perjudican, por así decirlo, no son a las personas grandes que tomaron la decisión, sino que son a las personas pequeñas que dependen de nosotros, sino que son a esos niños que dependen totalmente de esas personas que necesitan tener una figura paterna y una figura materna, y no dos figuras paternas o tres figuras maternas. ¿Por qué? Porque hay una familia ensamblada. Yo tengo un papá por aquí, tengo un papá por allá, y al final no comienzo a ver realmente, no comienzo a tener realmente, o no comienzo a ver realmente lo que necesita el niño, o lo que necesito como madre, ¿no? Porque como estamos dentro de un mundo tan rápido, de un mundo que corre tan dinámico, que un día quiero una cosa y al otro día cambio de opinión, y para eso el mismo Estado me da las herramientas, entonces no lo pensamos acordemente. Muy aparte de lo que yo puedo pensar o lo que yo puedo o de la opinión que yo pueda tener sobre este tipo de divorcios, que si bien facilitan la vida y facilitan también la vida de los abogados, ¿no? Tendríamos que tener en cuenta qué es lo que está en juego, ¿no? Si es que realmente con esta clase de divorcios se está protegiendo a la familia en su integridad, o lo único que se está haciendo es ya no tener el sentido de matrimonio como institución, ya no tenerlo en cuenta, ya no saber realmente cuál es el valor que el matrimonio tiene dentro de la sociedad y dentro de una familia, ¿no? Entonces, en realidad es algo para que nosotros podamos meditar, y cada vez que hay un caso de familia y cada vez que viene un cliente y te pregunta, que no solamente sea eh, el lado del abogado respecto a las leyes, ¿no? Sino que también puedas llevarlo a meditar si lo que está haciendo va a ser beneficioso para los menores, si va a ser beneficioso para ellos, y más que eso, llevarlos a meditar si es que realmente están cumpliendo con proteger la integridad del niño, ¿no? Que es lo más importante dentro de una familia. No estoy diciendo ahora que los cónyuges son importantes, porque ya que si no hubiera cónyuges tampoco hubiera niños, así que son muy importantes, pero respecto a la integridad, al interés superior, yo creo que siempre van a estar los niños adelante, ¿no? Porque ellos son las personas que todavía no tienen la capacidad de poder elegir, la capacidad de poder tomar una decisión, sino que se tienen que adherir a lo que los adultos digan. Entonces, antes de poder seguir abriendo esta puerta para que el divorcio sea aún muchísimo más rápido, como
ya se está dando en otros países como es Holanda, como es Dinamarca, o con nuestros vecinos en Chile, que ya no tienes que esperar 2 años, ni 4 años, ¿no? Sino que ahora a los 2 meses, a los 3 meses de haberte casado, ya puedes pedir el divorcio o la disolución del vínculo matrimonial. Tenemos que pensar, ¿no? Tenemos que pensar si realmente estas leyes nos ayudan a poder formar una sociedad mejor, a poder forjar realmente el sentido de la familia, o en realidad nos está ayudando para que poco a poco podamos dinamitar desde dentro la familia, podamos dinamitar desde dentro el sentido estructural, el sentido eh, institucional de lo que es el matrimonio. Porque una vez que nosotros no tenemos un sentido estructural del matrimonio, no tenemos un sentido estructural de la familia, entonces la sociedad va decayendo. Y eso también, ¿por qué te divorcias o por qué se dan los divorcios ulteriores? Por los principios. Es decir, si tú no tienes principios, vas a poder recaer en estas causales, ¿no? Que es el adulterio. Por ejemplo, la fidelidad es algo que tú sabes que tienes que rendirle, no solamente desde que te casas, desde antes de casarte, tú sabes que tienes que ser fiel. Y eso no va con un dogma religioso, no va de la mano con una proclamación de fe, no, eso va de la mano con principios que vienen desde casa, con principios que vienen desde tu formación, es más, ni siquiera desde casa, desde una formación personal, porque ya no estamos hablando de niños. Yo puedo creer que un niño, un adolescente, por así decirlo, sea infiel, ¿no? Pero una persona que ya es un profesional, que es una persona formada, si le es infiel es porque eso va o eso está ligado a los principios que él tiene como persona, ya sea profesional o no profesional, pero como persona en sí, como ser humano, tú tienes principios y valores, tienes una escala. Entonces, la fidelidad está dentro de esa escala, ¿no? Y el adulterio, si es que es adulterio, ya sabes que no están dentro de esas escalas. Entonces, todas estas causales de divorcio, en realidad, violencia física o psicológica, atentado contra la vida, injurias graves, abandono injustificado del hogar, van de la mano con los principios que tiene la persona con la que tú has decidido pasar el resto de tu vida. Es por eso que es muy importante meditar con qué persona vamos a pasar el resto de nuestras vidas, porque al final tienes que ver si tiene los mismos principios, si persigue los mismos principios que tú persigues, si tiene o ostenta los mismos principios que tú persigues o no. Porque muchas veces por no meditar eso es que después estamos inmersos dentro de estas causales de divorcio, ¿verdad? Bueno, eso era todo lo que en esta noche quería compartir con cada uno de ustedes. No sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna apreciación al respecto. Estoy muy feliz de poder contestar si alguno tiene alguna duda. Muchas gracias, doctora Natania, por su ponencia. Doctores, ¿algunas preguntas para que hagan llegar a la ponente? Doctora Natania, parece que no hay ninguna pregunta, entonces daremos por una la sesión de hoy. Agradecemos además su participación en este diplomado. Muchísimas gracias a todos y muchas gracias nuevamente a usted, señor Henry. Ya será para otra oportunidad. Hasta Así luego. será, doctora Natania. Buenas noches. Buenas noches.